Pero por otra parte, déjame ir a un corte y regresar. Recientemente, sé, porque hemos trabajado juntos, hay un estudio sobre las percepciones. ¿Hasta qué punto, sí, los mexicanos nos asumimos y conocemos que hay derechos y pensamos que hay que exigirlo? ¿Qué es lo que nos arroja este último estudio que hemos estado desde distintos ángulos, distintos investigadores de la UNAM trabajando? O sea, ¿hasta dónde se ha interiorizado esta convicción de que somos portadores de derechos, que nadie nos los otorga, que somos nosotros que ejercemos nuestra identidad porque nos asumimos portadores de derechos? ¿Hasta dónde está arraigado y hasta dónde solo es un discurso, repito, y que realmente en el fondo esta enorme paradoja, ¿no? Esta realidad que a veces nos dice el Latinobarómetro, que muchos mexicanos prefieren perder ciertos derechos, sobre todo que sea el país más seguro, más autoritario, pero que me garantice que pueda yo tener mayores consumos. Esta paradoja entre democracia y derechos, quisiera que nos refirieras, ahora regresando del corte, de esta enorme necesidad de poner en el centro. Solo habrá un México social cuando podamos realmente garantizarle a todos los derechos humanos que portamos. Y desde mi perspectiva, eso requiere un Estado inteligente, un Estado capaz, eficiente, creíble, eficaz de establecer la norma, pero también de regular mercados. Y ahí sin duda tenemos muchos temas a discutir. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. De acuerdo al informe de actividades 2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los hechos presuntamente violatorios de derechos humanos señalados con mayor frecuencia en los expedientes de queja son: prestar indebidamente el servicio público, con 2.481 casos; falta de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, 1.715 quejas; omitir proporcionar atención médica, 1.230; detención arbitraria, 1.055 casos; trato cruel, inhumano o degradante, 741 quejas; obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene derecho, 507; omitir fundar el acto de autoridad, 487 quejas; acciones u omisiones contrarias a los derechos de las personas privadas de su libertad, 478 casos; omitir motivar el acto de autoridad, 463; y acciones u omisiones que transgreden los derechos de los migrantes y de sus familiares, 433 quejas. Como comentaba antes de irnos al corte, recientemente la universidad, grupos importantes de investigadores nos convocaron a analizar una encuesta muy interesante sobre las percepciones de los mexicanos en distintos temas. Sé que a ti te asignaron, o al programa universitario de estudios de derechos humanos, la parte de esa percepción de los derechos humanos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que te sorprendió? ¿Qué es lo que sabías pero te faltaban los datos y que ahora tienes la información de poder afirmar? Bueno, este es un estudio importantísimo porque no es la opinión de los académicos, de los columnistas, de los analistas, de los legisladores, de los funcionarios. Es la opinión de la gente en una muestra que abarca todo el país, que abarca el campo y la ciudad, que abarca todas las redes sociales. ¿Cómo se ven los mexicanos a sí mismos? 25 temas de la mayor importancia, sí. Y uno de ellos fue derechos humanos. Nadie hoy podría decir que no respalda la causa de los derechos humanos porque quedaría como un cavernícola. Nadie hoy negaría la importancia de que los derechos humanos se cumplan. En el discurso sobre esta generalidad, ¿usted está de acuerdo que se respeten los derechos humanos? ¿Usted cree que es muy importante que se respeten los derechos humanos? Una gran mayoría dice, claro que estoy de acuerdo. Pero cuando se pasa a aspectos específicos, vienen las sorpresas. ¿Usted aceptaría rentarle una habitación de su casa, que usted quisiera rentar, por supuesto, a un homosexual, a una persona con una religión distinta, a una persona con el color de la piel distinto al de usted,
a un extranjero, a una persona con otro credo religioso. Un porcentaje importante dice que no. Pero ¿por qué? Si no se está diciendo que esa persona pueda cometer un delito, que esté perseguido por la justicia, simplemente es de otra religión o de otro país o tiene una característica diferente a la suya, pues un porcentaje importante no aceptaría rentar su... O sea, la discriminación es uno de los elementos más poderosos, digamos, que impiden que muchos ejerzan sus derechos. Así es. Sigue así siendo es. una enorme fuerza. ¿Usted estaría de contraria. acuerdo en que se penalizara a homosexuales que en público mostraran su homosexualidad? Digamos, una pareja Que se abraza, que se del besa. mismo sexo abrazándose. Una mayoría de los encuestados, por lo menos una mayoría relativa, dice, estaría de acuerdo en que fueran penalizados, como en los países de inspiración islámica. O sea, una gran intolerancia, no solo Una enorme rechazo, intolerancia. ¿Usted toleraría que su hijo fuera homosexual? Y una mayoría dice que no lo toleraría. Esto es una respuesta que me sorprende. ¿Usted está de acuerdo en que no se castigue a una mujer que voluntariamente aborta? Y una mayoría relativa dice que no está de acuerdo en que no se le castigue, es decir, que piensa que esa mujer debe ser castigada. Esto nos indica que también tenemos un gran trecho que avanzar en la educación cívica. En la interiorización de los derechos Sí. y reconocer que todos somos iguales porque portamos nuestros derechos, Sí. que todos somos iguales porque nos miramos a través del lenguaje con los otros, dice un importante filósofo Levinas, y que en ese sentido encontramos nuestra propia humanidad. Y ahí, pese que el discurso de derechos humanos tiene por lo menos desde la década de los 90 que el PNUD empezó a construirlo, es muy epidérmico, déjame decirlo así, muy superficial en estos temas. Y desde 1950, la UNESCO tuvo una declaración muy afortunada. No hay razas humanas. Hay una sola raza, que es la raza humana. Todos venimos del mismo origen. Todos venimos de un punto donde surgieron los primeros seres humanos, los primeros Homo sapiens, que luego se empezaron a distribuir por el planeta y todos, de alguna manera, somos peregrinos. Todos somos migrantes. Todos venimos de algún lugar y nos establecimos en un punto geográfico con la aspiración de tener una vida lo más digna posible. Desde nuestros ancestros que cazaban para tener carne y para tener pieles, las mujeres que recolectaban plantas y de ahí nació la agricultura, todos los seres humanos hemos tratado siempre de tener una vida de acuerdo con nuestra dignidad, aún mucho antes de que el concepto dignidad fuera acuñado por los pensadores. En ese sentido, empezamos a referir, o sea, nos da cuenta de que pese a que hay un discurso, digamos, generalizado, aceptado, sobre todo un discurso de la retórica gubernamental, incluso yo diría privada, de respeto a los derechos humanos, no se ha interiorizado. Y cuando esta encuesta pregunta en cosas muy cercanas, no sé si la encuesta te logra que hay actores importantes. Por ejemplo, hasta qué punto los maestros han interiorizado los derechos humanos, porque son los que pueden, digamos, educar a los otros. Entonces, sí tenemos una gran paradoja, porque damos por sentado, 20, 30 años después, que hay una aceptación, pero en el fondo lo que nos dice es que hay mucho que hacer para realmente que la población reconozca que la violación del derecho humano de los otros violenta la misma condición de dignidad de los otros mismos. Así es. Hay una respuesta que no señalé que también me dejó con escalofrío. El 13% de los encuestados piensan que es válido que un hombre ejerza violencia contra su mujer. Eso es brutal. Porque no es el dato de que alguna vez se haya ejercido violencia, digamos, en un acceso de ira, en un arranque de enojo, etcétera. No. Porque alguien puede decir, bueno, sí, alguna vez le levanté la voz a mi pareja, le dije una mala palabra, pero hice mal. No. 13% de los encuestados, hombres y mujeres, piensan que es legítimo que el hombre ejerza algún tipo de violencia sobre la mujer.
un porcentaje importante también creen que es válido emplear violencia y algún porcentaje también sin límites, sin que haya límites, sobre los hijos para educarlos. Entonces aquí Castigo tenemos... corporal como un instrumento. Así es. Entonces aquí tenemos una... Bueno, quizá haya en el público quien no lo recuerde o quien no lo sepa porque es muy joven, pero hasta 1983 los códigos penales del país permitían que en el ejercicio del derecho a corregir a un niño se le causaran lesiones a un niño sobre el cual se ejerciera la patria potestad o la tutela, se le causaran lesiones siempre y cuando, decían los códigos, esas lesiones no pongan en peligro la vida y tarden en sanar menos de 15 días. La quemadura de un cigarrillo, por ejemplo, es dolorosísima y no pone en peligro la vida y tarda en sanar menos de 15 días. Esta lesión en ejercicio del derecho a corregir estaba permitida por la legislación. Ya ningún código lo permite, sí, afortunadamente, pero en el colectivo se queda esta idea. ¿Es válido? ¿Son mis hijos? ¿Los puedo maltratar para corregirlos? Es dramático porque nos habla de esta distancia entre el artículo primero, que le da obligaciones al Estado de garantizar y proteger todos los derechos con sus principios, y una población que tenemos datos, primeros datos, que nos da idea de que sigue siendo una cultura muy epidérmica y que atrás de esto está la discriminación, la intolerancia a los otros, y que entonces hace permisible una serie de fenómenos de violencia institucional o violencia particular o familiar o personal, en la cual nos conduce a una situación muy anómala. Entonces, por una parte, todavía tenemos este discurso gubernamental que por la falta de recursos aduce el Estado que no puede poner una clínica. Y se asume que es una realidad presupuestal, que no se puede confrontar. Tenemos, por otra parte, una población que está dispuesta a sacrificar ciertas de libertades a fin de que me aseguren libertad de tránsito, libertad de no tener algún evento violento. Entonces, la democracia se ve amenazada. Déjame meter... Así es, así, la democracia se ve amenazada. Y sobre este último tema, Mario Luis, que has tocado, quiero decir lo siguiente. La seguridad pública también es un derecho humano. Entonces, no hay una antinomia razonable entre vigencia efectiva de los derechos humanos y seguridad pública. La seguridad pública es un derecho humano. Y en los países que mejor seguridad pública tienen, pongo el caso de la gran mayoría de los países europeos o de Canadá, hay buena seguridad pública sin deterioro de los derechos humanos. Los derechos humanos se respetan y esto no afecta a la seguridad pública. Cuando tenemos un discurso gubernamental, no me refiero solamente al discurso del gobierno federal, sí, sino también a los de las diferentes entidades federativas, que pone como una prioridad la seguridad pública, pero no ha hecho nada por formar, no ha hecho nada, quizás salvo alguna excepción, por formar buenas policías, por formar buenos ministerios públicos, pues entonces este discurso por la seguridad pública es un discurso que no es congruente con las acciones que se están realizando. Y este es el problema de los derechos sociales. Claro. Una realidad donde hay una gran pobreza, donde hay un desempleo muy serio, donde hay horizontes poco promisorios para los jóvenes que llegan a la edad laboral, pues es una realidad que propicia que genera un caldo de cultivo para la inseguridad pública. Y es una síntesis terrible porque tenemos por una parte la desigualdad como motor fundamental de esta enorme falta de vigencia de los derechos sociales, esta realidad de que los derechos, civiles se ven amenazados por esta concepción de seguridad, y por otra parte la paradoja que parecía ser que en términos de derechos políticos, entendidos como la capacidad de ejercer el voto en un acto democrático, está ahí presente. En esta situación nos encontramos y obviamente en una enorme urgencia, porque por otra parte el arraigo y otras conductas
siguen generando esta violencia sistemática de derechos en el país, como recientemente señaló algunos de los organismos internacionales. Déjame hacer un corte porque me gustaría que ante este panorama, ¿qué podemos hacer para mostrar esta paradoja, pero sobre todo para activar acciones a todos los niveles de gobierno o todo el Estado? Porque nuevamente pareciera ser que damos por sentado que somos un país en el cual lo que se requiere es fortalecer las comisiones de derechos humanos, lograr un sistema de justicia más eficiente, y creo que es mucho más profundo a la agenda, y me gustaría que en este último corte nos pudieras delinear una serie de actividades a realizar urgentemente. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. De acuerdo al informe de actividades 2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las acciones reportadas por las autoridades durante el 2014 en atención a las víctimas de violaciones a derechos humanos derivadas de las recomendaciones en trámite fueron 1.693, de las cuales han sido en localización de personas en un caso que ha sido reportado, en certificación 2, en restitución efectiva de derechos 5 reportadas, en equipamiento 5 casos reportados, en reparación de daños 22, en indemnización 18 reportes, en coordinación interinstitucional 27, procedimiento administrativo 67 reportes, carácter normativo 85, 50 casos de averiguación previa, ofrecimiento de atención médica 100 casos, ofrecimiento de atención psicológica 91 reportes, capacitación 195, otras acciones 1.018 reportes. Estamos, Luis, como todos sabemos, entrando a la segunda mitad del gobierno federal. Nuevos gobiernos, 9 nuevos gobernadores inician. Es momento, una nueva Cámara, Congreso, que debería ser una evaluación y juicio del Programa Nacional de Desarrollo que se planteó, digamos, hace apenas 2012, 2013, y poder replantear en función de esta realidad, una economía que no crece, salarios a la baja que reducen los consumos, una serie de enclaves económicos de poder, ¿no? Estas grandes colonias amuralladas, llenas de servicios, una desigualdad creciente y una cultura en la cual es muy tolerante a la violación de los derechos de otros y una noción de derechos humanos muy epidérmica. Pese a eso, y por eso te aprecio mucho la primera reflexión en términos, se han construido comisiones de derechos humanos que logran detener, logran dar puerta a la indignación o a la noción de ultraje que genera cuando es violentado los derechos. Y una Suprema Corte de Justicia que empuja, pero también enfrenta las contradicciones de un país enormemente conservador en muchos aspectos. En esta realidad del 2015, ¿cuáles son las rutas? ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, por dónde empujar, dónde priorizar en una tarea que sin duda es de muchos años, pero tenemos que confrontar esta noción de violación sistemática de derechos humanos, y que yo sé que es un comentario que mucho dolió a la estructura gubernamental, sobre todo remitida a esta realidad de los desaparecidos y la violación de muchas personas que han sido víctimas de la violencia de todas partes. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo el programa universitario ayuda, coadyuva a defender una agenda? ¿Cómo podemos insistir que el gran objetivo de México Social es la garantía y protección de todos los derechos humanos? Es un tema complejo y yo reconozco abiertamente mis limitaciones teóricas sobre qué pasos deben darse, cuál es la ruta adecuada para transformar las cosas de tal manera que todos los mexicanos tengan acceso real en los hechos a todos los derechos. Pero sin duda esa debe ser la prioridad gubernamental. Un pleno respeto a la dignidad de todas las personas, a todas las libertades, las públicas
y las privadas, un pleno reconocimiento del derecho de cada uno a elegir su modo de vida y un pleno respeto, un pleno cumplimiento de los llamados derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Que todo el mundo tenga acceso a esos derechos para tener las condiciones que le permitan realizarse como ser humano. Ese debe ser el objetivo prioritario de cualquier gobierno. Cuando nos enteramos que ha habido éxito de una vacuna, cuando nos enteramos y que cierta enfermedad está prácticamente erradicada, cuando nos enteramos que ha sido abatida la mortalidad infantil en un porcentaje importante, o que hoy nuestra expectativa de vida es mucho mayor que hace unos cuantos lustros, estas son buenas noticias. Pero cuando nos enteramos que hay una población, un porcentaje muy amplio de la población al que tú te referías, Mario Luis, que no tiene derecho a los satisfactores más elementales, esa es una realidad que nos debe ser intolerable y que debe hacernos plantear a toda la sociedad y, por supuesto, el primer obligado es el Estado, que eso debe transformarse, que no es aceptable que unos compatriotas no tengan acceso a derechos que siguen siendo el privilegio de unos cuantos. En ese sentido, ¿cómo poder construir algo que es muy difícil, yo lo reconozco, esta cultura que asuma plenamente esta vigencia de derechos humanos? Lo comentábamos hace rato, estas escenas terribles de jóvenes o niños festinando que alguien golpea al otro, nadie detiene, todo el mundo festina la violencia. Y yo realmente creo que se ha naturalizado mucho la violencia, que hay una aceptación y en general, y que la violencia, la del horror, la de los cuerpos descuartizados, sin duda sigue siendo un deterrente, pero la otra violencia, esa violencia cotidiana, parece que se extiende y el Estado se ve rebasado y las familias la ejercen para poder educar o controlar a sí mismos. Entonces, pareciera ser que, déjame tratar de poner un punto fundamental, tenemos que todos estos elementos, estos diagnósticos que nos hablan de una sociedad que es bastante tolerante a las violencias o a la violación de los derechos, es lo primero que habría que hacer. Hacer visible que este discurso retórico, muy oficialista, y no por lo que lo digan solo el gobierno, sino porque, como dice la encuesta que nos comentabas, ¿no? En la primera percepción todo el mundo dice, sí, yo creo que el país debe respetar todos los derechos humanos y yo estoy dispuesto a respetar el derecho de todos los demás, pero cuando uno se mete se da cuenta de lo superficial de eso. Entonces, creo que una de las cosas que nos invoca tu reflexión es, tenemos que poner en el centro que todavía somos una sociedad muy tolerante a la violación de los derechos humanos. Sí, y creo que en ese punto la educación debe jugar un papel muy, muy importante. Tuve la fortuna de que hace algunos años unos libros de formación cívica y ética para estudiantes de secundaria. Estudiantes de secundaria es un momento muy importante porque el niño, ese momento en que el niño deja de serlo, pasa a la pubertad. Y entonces la formación cívica y ética tiene que ver con el respeto a los demás, con el respeto a sí mismo, con reflexiones para llevar una buena vida. Una buena vida implica que se respete la dignidad de otros y que uno respete la suya propia. Y en una presentación de esos libros, un maestro me preguntó cómo enseñarles formación cívica y ética, cómo enseñarles ciertas pautas de conducta a los niños o a los púberes en una sociedad que está llena de crímenes y de violencia. Y yo respondí, por eso mismo, si esta sociedad fuera una sociedad sin problemas de este tipo, sin problemas de violencia, sin problemas de transgresiones a la ley, etcétera, pues quizá no fuera tan necesario. Justamente porque pasa en la realidad lo que usted está diciendo, es tan importante la formación cívica y ética. Y esa formación cívica y ética la requieren los niños, la requieren los adolescentes y la requieren los adultos.
porque nadie nos enseña a ser padres en ningún sentido. Y para que los niños tengan desde el primer instante de su vida, no desde el primer instante que van a la escuela, desde el primer instante de su vida, una buena formación ética, se requiere que los padres tengan también esa formación ética. Y se requiere del ejemplo del Estado. Y por supuesto, requiere del ejemplo del Estado. Porque si algo